Quiero compartir un tema que se llama Moviendo el Sistema. ¿Cómo se llama? Moviendo el Sistema. ¿Sabes? Vivimos en la era de mucho movimiento digital. Esta es una era de mucho movimiento digital, pero de gran parálisis espiritual. ¿Sabías? Mucha gente hoy día, esta generación en particular, está viviendo precisamente horas y horas haciendo scroll aquí. Se nos va, me pasa también, ya nos confesó Jared con el Xbox, ¿verdad? Y nos pasa, y nos encanta, y estamos metidos en el rollo digital, pero vivimos una parálisis espiritual. Pero quiero decirte, y Dios te trajo a On The Move para recordarte que hay un reino que no para, que es el reino de Dios. El reino de Dios, si tenemos hoy una generación paralizada espiritualmente, hay un reino. El reino de Dios está on the move. Diga conmigo, on the move. El reino de Dios está en movimiento, no se detiene. Mientras el mundo está estancado, el reino de Dios está totalmente opuesto, está en acción, no para. Y hace 2000 años, más de 2000 años, un grupo de jóvenes, porque no sé si sabías, la mayoría de los discípulos de Jesús, cuando Jesús los llamó, eran muy jóvenes. Algunos de los estudiosos de la Biblia llegan a decir realmente que buena parte de los discípulos de Jesús, de los 12, estaban tal vez entre los 13 y 19 años de edad. Eran bien jovencitos y fueron llamados por Jesús. Tal vez dicen que el mayor era Pedro, tal vez el que mayor edad podía tener de los discípulos, pero realmente eran adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y Jesús los llamó. Y ellos estaban tal vez estancados en muchas cosas, pero Dios los llamó para ser parte de algo muy especial, ¿verdad? Dios los llamó y no los llamaba a que admiraran como un sistema, sino los llamaba a un movimiento. Y es lo que yo te quiero decir esta mañana. ¿Qué te trajo Dios? Jesús no te llama a admirar un monumento, sino a participar de un movimiento. Amén. Dile a quien está a tu lado: Jesús no te llama a admirar un monumento, sino a participar de un movimiento. Amén. Un movimiento. Así que mientras el mundo está estancado aquí, distraído aquí con tanta cosa, Dios te está llamando a que te pongas en acción. Ahora, yo me encuentro en la Biblia un apodo inesperado que le dieron a los seguidores de Jesús, a estos jóvenes que estaban siguiendo el movimiento de Jesús. Y el apodo inesperado era trastornadores. Fueron llamados trastornadores. Fue un apodo que les pusieron. ¿Alguna vez te pusieron un apodo en el colegio? A mí me tenían un apodo que no se los digo, yo ya lo perdoné, pero era un poco por mi nariz exuberante. Sí lo notaste, ¿verdad? A mí me molestaban por la nariz en el colegio. Me decían un apodo que en el momento me dolía, pero luego yo supe superarlo y les decía: tal vez mi inteligencia viene porque mi nariz puede tomar más oxígeno y mi oxígeno es más, mi cerebro es más oxigenado, y uno con oxígeno en el cerebro es más inteligente, ¿verdad? Entonces, bueno, y yo rebatía ahí las burlas de mi nariz y yo les decía que realmente el perfil griego y todo este tema. Pero lo importante es entender que tenemos un apodo que no lo podemos perder. Fue puesto a ellos y Hechos 17:6, lo ves en pantalla, léelo conmigo. Hechos 17:6 dice: esos que trastornan el mundo entero ya han llegado acá. Mira cómo les decían, esos, hablando de los discípulos de Jesús, esos que trastornan el mundo entero, que están trastornando el mundo, ya han llegado aquí. Y quiero que pienses en eso, porque estos eran jóvenes, escúchenme, estaban tan conectados con una pasión por este movimiento, que acuérdate que en esa época no tomaban un avión, no era un carro el que tomaban, tenían muchas veces que caminar kilómetros. Y yo me pregunto, ¿cómo unos adolescentes, cómo unos jóvenes asumen esto con tanta pasión que no les importa caminar días enteros para ir a un lugar y llevar un mensaje que Jesús puso en sus corazones? No estaban estáticos, ¿verdad? Estaban allí anclados. Y cuando pienso en esto, puedo pensar también que es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que cuando la iglesia en Tesalónica, porque esto ocurrió allí en la ciudad de Tesalónica, ellos fueron y cuando vieron la iglesia en movimiento se admiraron. Vieron unos jóvenes que traían un mensaje diferente, unos jóvenes que traían
un movimiento, estaban trayendo algo, caminando kilómetros. Y esto me deja aquí una lección, y es que cuando nosotros estamos ahí entendiendo que ellos sacrificaban, y lo que Dios te llama a eso, es a eso, a que tú te animes a empezar a poner tu vida en acción para un propósito verdadero. El pastor Diego ahora decía algo que es muy importante, y él hablaba acerca de alguien que se levantó y derribó cosas para traer algo nuevo, y creo que es el llamado de nosotros, ¿verdad? Repito, ellos estaban allí caminando kilómetros, y eso me habla de que no estaban estáticos, porque cuando estamos estáticos no asustamos a nadie, nada cambia a nuestro alrededor cuando nosotros nos quedamos ahí estáticos. Pero cuando vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que ese llamado ese apodo de trastornadores nos está empujando precisamente a romper moldes. Repito, estáticos no asustamos a nadie. Si tú y yo vivimos nuestra vida de manera normal, como la vive todo el mundo, con el mensaje que nos ha entregado Jesús, no pasa nada si no ponemos en acción. El molde de este mundo nos quiere paralizar. Te dice: ay, no hables tanto de Jesús, mira, con que vayas solo el domingo a la iglesia es suficiente. Ay, no te metas, hey, fanático. Y nos colocan una cantidad de stickers que a veces en el colegio, en la universidad, nos da temor, y nos presionan con el tema para querer acomodarnos y no perder ciertos amigos y ser aceptados por nuestros amigos. Pero sabes, cuando pensamos en trastornadores, tenemos que entender también que aunque el mundo te quiere paralizado, la Biblia no te quiere en parálisis. Dice Dios en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, léelo conmigo por favor, porque ahí nos exige acción. Romanos 12:2 nos pone en acción, y me gustaría que lo leyeras conmigo en la pantalla. Léelo fuerte. Dice: y no adopten las costumbres de este mundo. Más fuerte: sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabes? Lo que Dios nos está llamando es a empezar a movernos primero en nuestro interior. El pastor Diego ya habló de eso ahora. Empezar a movernos en nuestro interior. ¿Qué cosas hay estáticas en mi vida que he dicho, bueno, esto siempre sería así y esto no va a cambiar? Dios quiere que realmente tú empieces a mirar tu interior y empiece a cambiar tu manera de pensar, como dice. Porque cuando tú no cambias tu manera de pensar, te adoptas, como que te acostumbras, te amoldas al sistema de este mundo. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú puedas transformar tu entorno, pero no puedes transformar tu entorno si te quedas sentado en la banca, si te quedas inactivo, si te quedas solamente siendo alguien que va un domingo a la iglesia y pare de contar. No vamos a transformar el entorno. Ahora, yo siempre digo algo, y quienes me conocen un poco más ya han escuchado esta frase que voy a decir. Nosotros, chicos, ustedes que son la iglesia, esta nueva generación, somos tan importantes en el planeta, tan importantes. Mira, la ONU no es tan importante como tú, como la iglesia. La ONU no puede hacer lo que tú y yo podemos hacer. Tenemos un mensaje que transforma el corazón. No hay ningún organismo multilateral, internacional, que tenga el poder que tiene la iglesia. Dios te ha entregado un mensaje que cambia el corazón. O si no, piensa en tu vida. El que te habló a ti de Jesús, cómo ese mensaje del evangelio cambió allí tu corazón y tu vida. Pero se necesita que alguien se ponga en movimiento, ¿verdad? Se ponga en movimiento. Tu fe tiene que estar on the move. Tu fe tiene que estar on the move. Y quiero contarte rápidamente una historia, recordarte más bien la historia de Josías. Sabes, Josías en la Biblia fue un rey de Israel en el Antiguo Testamento. No sé si estás muy familiarizado con Josías, pero te quiero contar algo. Josías empezó a reinar a los 8 años de edad. ¿A qué edad? 8 años. Todos decimos, a los 8 años empezó a reinar. Pero Josías tenía una particularidad. Su papá fue un muy mal rey de Israel, y dejó a Israel sumido en idolatría. ¿Sabes qué hizo el papá de Josías? El papá de Josías levantó una cantidad de templos y permitió a dioses paganos, a la diosa Acera, a Baal y a otra cantidad, y levantó dentro de la nación templos y altares a dioses paganos.
Eso hizo el papá de Josías. Y de pronto le toca gobernar a Josías. Y la Biblia dice que él hace algo diferente. O sea, Josías no esperó que las condiciones fueran perfectas para moverse. Va a poder decir, soy muy jovencito, todavía no, voy a esperar a ser más grande. Y es lo que yo me encuentro en toda la historia de caminar con la nueva generación, trabajando con jóvenes en el Comité Juvenil de Boyacá y trabajando con jóvenes. Siempre me encuentro jóvenes que dicen, pastor, todavía no, déjeme más adelante. O sea, no me comprometo con Dios ahora, más adelante. Y yo siempre pienso en la bendición que tenemos de conocer a Jesús a la edad que tienes. Mira, una de las cosas que yo digo para mí es, lo mejor que a mí me pudo pasar en la vida es haber conocido a Jesús a mis 7 años de edad, cuando Jesús llegó a mi casa. Tenía 7 años y yo doy gracias a Dios porque yo pude conocerlo a esa edad, porque eso cambió totalmente mi historia. Eso me ayudó a que nunca hiciera cosas que tal vez muchos jóvenes a mi edad en las diferentes etapas vivían e hicieron, pero vivieron también consecuencias. Y pienso en Josías. Josías no esperó las condiciones perfectas para moverse. Cualquiera le podía decir, pero este está muy joven, es muy jovencito, y el mundo te dice eso a ti hoy. Te dice, hey, no te muevas tanto, hey, no te comprometas tanto, es muy joven, eres muy joven, disfruta la juventud, disfruta. Ya después cuando seas grande y no tengas pelo, ahí sí puedes ir y buscar a Dios, pero no, disfruta la juventud ahorita, ahora disfruta la juventud, pero no Josías. Josías, a pesar de su juventud, puso su fe on the move. Y mira lo que dice la Biblia en 2 de Reyes 22:1. Léelo conmigo. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Y luego dice el verso 23, capítulo 23, verso 24. Mira lo que dice. En cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, lea esto fuerte, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Y mira cómo termina el verso 25. Esto sí quiero que lo leas conmigo en voz alta. Dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Piensa en Josías un segundito. Sabes, Josías, 8 años de edad, empezó a reinar, él creció y más o menos cuando tenía unos 18 años ya estaba en el gobierno. Y de pronto cuando están arreglando el templo, alguien le trae y dice, encontramos el libro de Dios, el libro de la ley. Y él dijo, léanlo, leámoslo, ábranlo. Y cuando lo abren, él descubre, cuando lo están leyendo, que todo lo que Dios decía en ese libro, ellos estaban haciendo todo lo contrario por la herencia del papá de Josías. Él se dio cuenta que Dios decía, no adorarás dioses ajenos. Y la nación estaba llena de adoración a dioses ajenos. Y él se dolió mucho en su corazón y llamó a toda la nación al arrepentimiento. Se puso on the move. Él no se quedó quieto. Él dijo, no, tal vez soy muy joven. O no dijo, no, tal vez, ¿qué va a decir la gente? Ya está acostumbrada al templo de Acera, al templo de este Dios, al templo del otro Dios. Y se me forma una revolución, mejor me quedo quieto. No. Josías se comprometió con eso. Dice que se entristeció, se quebrantó y tomó una decisión. Y si me devuelven al verso anterior que estaba en pantalla, el verso 24. El verso 24 dice que él acabó, dice que él se levantó y acabó con los encantadores adivinos, todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Eso le implicó ir y destruir templos. Destruyó imágenes, arrasó con toda esa inmoralidad que había en la nación. Un joven. Y yo quiero recordarte hoy que Dios te ha traído precisamente por eso. Dios te ha traído para que puedas hacer lo que hizo Josías. Tenemos el mismo llamado. ¿Sabes qué hizo Josías? Josías rompió el estancamiento de generaciones enteras en su nación. Rompió el estancamiento. ¿Por qué? Porque se levantó, se puso en acción, creyó lo que Dios le había dicho y determinó avanzar. Josías rompió el estancamiento. Y te quiero decir, la juventud no es una sala de espera para ver qué va a pasar a futuro para servir a Dios.
A veces vemos la juventud como una sala de espera. No, soy joven, voy a esperar qué pasa y todo. No, no, no. ¿Sabes? Este es el momento donde tienes toda la energía y tienes como toda esa pasión o rebelión santa para hacer algo. Deberíamos hacer algo en nuestras escuelas, colegios, universidades. ¿Quiénes pueden traer transformación? Tú. Tú eres el llamado a traer transformación. ¿Cómo se puede atacar el bullying en el colegio? ¿Cómo se puede atacar lo que está pasando en temas de identidad, de donde estamos? ¿Quién lo va a hacer? Alguien tiene que levantarse y ponerse en movimiento y decir, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a ser alguien que no voy a excluir, voy a ser alguien que voy a amar. Si en mi colegio hay chisme, voy a mostrar lo contrario. Si en mi colegio hay agresión, soy yo el que me voy a levantar a perdonar. ¿Cómo generamos una transformación? Josías es un buen ejemplo. Josías vino y trajo esperanza, trajo acción, trajo conexión. Por eso digo, él rompió el estancamiento de generaciones enteras. Eso hizo Josías. Y cuando pensamos en Jesús, Él nos está invitando no a llenar una silla los domingos cuando vayas a tu iglesia. Ese no es el llamado, eso no es ponernos en acción. ¿Sabes a qué te llama Dios? A un compromiso radical. Radical. Eso significa tener la valentía. Lo escuchábamos ahora de Jared y lo escuchábamos del pastor Diego cuando hablaba de Gedón. Es decidir que cuando yo vaya a mi universidad sea un trastornador. La gente vea la diferencia. No se trata de palabras, se trata de acciones. Se trata de acciones concretas. La mayor crítica que nos tienen a nosotros es esa. Es que nosotros somos puro tilín, tilín y nada de paletas. Pero hay un llamado de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12. Y me gustaría que lo leyeras conmigo. Dice, no permitas, ¿cómo dice? Léelo conmigo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Este es un llamado de Dios, un llamado a que entiendas que On the Move, este congreso juvenil no es una parada de descanso. No lo veas así, hay un fin de semana donde voy a Tunja y voy a descansar. ¿Sabes cómo siento yo que es On the Move? Vienes como cuando la carrera de los 100 metros planos. Y yo quiero que tú te veas así. No es un tiempo de una parada, es el momento de salida. ¿Has visto los atletas cómo se ponen en el partidor? Yo quiero que tú veas On the Move, tú poniéndote así, listo. Listo para salir y correr la carrera más importante de tu vida, que tú puedas entender que el mundo está esperando que alguien rompa el molde, rompa el esquema. Y sabes, lo lindo de esto es que no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con el poder más grande que tenemos, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y tal vez no somos conscientes de eso. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. La vida cristiana es imposible vivirla sin el Espíritu Santo, y lo lindo es que el Espíritu Santo es un regalo. Lo tienes. El Espíritu Santo te da el poder para vencer hábitos, adicciones. Algo de lo que compartía el pastor Diego, sí, esos pecados que no nos dejan salir del partidor. Estamos listos, pero muchos cuando van a arrancar a correr, como que sienten un bulto encima súper pesado, porque hay cosas que soltar. Pero solos no podemos soltarlo. Lo hacemos como en el poder del Espíritu Santo. Que cuando salgas por estas puertas, mañana en la noche, domingo, después de terminar On the Move, y regreses a tu casa, a tu colegio, regreses a tus amigos, sabes, que el mundo tiemble, que el sistema tiemble. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Cómo se llama? Moviendo el sistema. Que el sistema tiemble. Que cuando llegues a tu colegio, que cuando llegues a donde tú vives, la gente pueda llegar y pueda decir, hey, aquí llegó este que trastorna el mundo. Mira, yo soy testigo, y termino con esto. Soy testigo de lo que hace cuando alguien se pone en acción. Y quiero recordar, y tal vez muchos no lo saben, mi papá es pastor. Él empezó la iglesia con mi mamá, ellos unos hombres, una pareja de Dios increíble. Pero un día él sintió una carga por las prisiones. Mi papá, el pastor Yamil. Nadie iba a la cárcel. Aquí hay una cárcel, hay dos cárceles cercanas, la del Barne y la de máxima seguridad de Cómbita. Años 80, nadie iba a la prisión, y él puso su fe en movimiento. Fue a la cárcel, y hago esta historia corta.
Era una cárcel, la del Barnes, súper peligrosa, muertos con mucha frecuencia, violencia en las prisiones. Pero alguien se levantó a mover el sistema, a romper el sistema, y entró con el evangelio. Escúchame, entró con el evangelio y la cárcel empezó a cambiar. A pesar de que fue perseguido, un día hasta lo secuestraron ahí en la prisión. Duró 3 días secuestrado por los prisioneros porque querían exigirle al gobierno tenían unas peticiones, y secuestraron a mi papá. Y aún ahí él les predicó el evangelio. Y Dios hizo cosas tremendas. Hoy día es uno de los ministerios más fuertes en nuestra congregación, la confraternidad carcelaria. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la cárcel empezó a cambiar? Porque alguien se puso on the move. Porque mi papá decidió romper el statu quo y decir: voy a ir y voy a llevar un mensaje que cambia corazones. Y hoy día tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres en prisión que hoy día son pastores, conocieron a Cristo, sus vidas fueron cambiadas gracias a que alguien se puso on the move, ¿verdad? Ahora, gloria al Señor por eso, pero es tu tiempo. Es tu tiempo. Yo quiero que pienses eso. ¿Cuántos jóvenes de nuestro país van a ser libres gracias a que uno de ustedes se va a poner on the move? ¿Cuántos de esos chicos van a encontrar esperanza en Cristo gracias a que uno de ustedes dijo: no me conformo con solo cantar coros en la iglesia? Dios, quiero estar on the move, no me detendré, siempre brillaré. Y quiero pedirte te pongas en pie conmigo, por favor. Y quiero que mires el verso en pantalla otra vez. Léelo conmigo. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. ¿Cuántos aceptan ese llamado de Dios? ¿Cuántos aceptan ese llamado de Dios?